Hoy vamos a analizar la promesa y, bueno, la realidad de la tecnología agrícola en el corredor seco de Nicaragua. ¿Sabes? Cuando miramos el panel de instrumentos de un avión moderno, existe esta expectativa de precisión absoluta, ¿verdad? Si el indicador de combustible marca la mitad, tienes exactamente la mitad del tanque. Es binario. Exacto. Es un reflejo matemático y francamente muy reconfortante de la realidad física. O sea, a los seres humanos nos gusta que los datos sean categóricos. Nos da una sensación de control. Claro, pero luego tomas esa misma expectativa, tomas un sensor de última generación y clavas sus agujas de acero en un suelo volcánico milenario. Y de repente ese panel de instrumentos se vuelve bastante incierto. Estamos buscando verdades binarias en un entorno que es biológica y químicamente caótico. Y nuestro foco hoy es justamente la implementación del registrador multiparamétrico de suelos Dr. Soil en los sistemas agroforestales de la finca La Palestina en Ticuantepe. Así es. Y a ver, la pregunta central que vertebra nuestro análisis de hoy es fascinante. ¿Acaso la tecnología del Internet de las Cosas verdaderamente democratiza la agricultura de precisión en ecosistemas edafológicos y climáticos tan extremos? ¿O estamos ante una situación donde las limitaciones técnicas inherentes de estos sensores y su tremenda necesidad de calibración extrema crean, digamos, una falsa ilusión de control agronómico? Bueno, mi posición es bastante clara. Yo sostengo que con una rigurosa calibración termogravitamétrica y la integración de inteligencia artificial, este hardware es una herramienta revolucionaria y esencial para la supervivencia de los cultivos frente a la inmensa vulnerabilidad climática. Y yo argumento que las severas limitaciones físicas de los sensores comerciales, como el uso de mediciones indirectas y su vulnerabilidad a la deriva térmica, pues los hacen fundamentalmente inadecuados y peligrosos si se asumen como soluciones mágicas listas para usar. Bien, para entender bien de qué estamos hablando, creo que debemos situarnos en la realidad física de Ticuantepe. Estamos hablando del corredor seco centroamericano. Mira, en este ecosistema, la conservación del agua no es un lujo para ver si sacas un poco más de cosecha. O sea, es un requisito absoluto de supervivencia. Los perfiles de suelo allí están dominados por andisoles. Que son suelos de origen volcánico reciente. Exactamente, y son riquísimos en arcillas amorfas. Esta mineralogía les da una porosidad extrema. En este contexto, si tienes un sistema agroforestal biointensivo que combina café, cacao y musáceas como el plátano en el mismo espacio, pues requieres una gestión del agua casi clínica. La tecnología que utiliza este dispositivo, Dr. Soil, la reflectometría de dominio de frecuencia, nos permite un monitoreo vital del contenido volumétrico de agua y de la conductividad eléctrica. Sí, pero a un costo de interpretación altísimo. A ver, pongámoslo en perspectiva. Si estratificamos estos sensores, digamos, ponemos uno a 20 centímetros y otro a 60 centímetros de profundidad, el agricultor puede ver literalmente lo que pasa bajo tierra. Puede detectar si hay una lixiviación profunda. O sea, si los nutrientes se están lavando hacia el fondo. Exacto. Además, monitorear el pH es debido a muerte, por ejemplo, para el cacao. Uy, sí, por el tema de los metales pesados. Totalmente. Si el pH cae por debajo de 5.5, el cadmio que está naturalmente en el suelo volcánico se moviliza. La planta de cacao lo absorbe como si fuera agua, y de repente tu cosecha no sirve para exportación porque supera los límites europeos de toxicidad. Con la telemetría de estos sensores, podemos ver esa caída de pH a tiempo, aplicar biochar de forma súper precisa, elevar el pH y reducir esa absorción de cadmio hasta en un 80%. Fíjate que es una visibilidad subterránea que antes simplemente no teníamos. Lo siento, pero simplemente no me creo eso. Déjame decirte por qué. El problema central con esa visión tan optimista es que cuestiono la validez intrínseca de los datos generados por este hardware en ese entorno específico. La limitación técnica fundamental de un sensor comercial y de muchos de su clase es que es termodinámicamente imposible medir directamente macronutrientes en el suelo con agujas de acero inoxidable desnudas. Espera, ¿te refieres a leer el nitrógeno, fósforo y potasio? ¿El famoso NPK? Así es. Para que tú puedas realmente contar los iones de fósforo o de potasio en fase sólida,
La química física exige electrodos de iones selectivos reales. Estamos hablando de membranas poliméricas permeables y suspensiones acuosas, o sea, tecnología de laboratorio puro. Las lectores de NPK que ofrece la pantallita de este dispositivo no son recuentos atómicos absolutos. El sensor no está viendo el potasio. Entonces, a ver, ¿qué está haciendo la máquina cuando me dice que tengo 50 miligramos de potasio? Está adivinando matemáticamente. Son simples algoritmos derivados de la conductividad eléctrica masiva. El sensor manda un pulso eléctrico, mide qué tan fácil viaja la electricidad a través del lodo y un algoritmo interno lo multiplica por un coeficiente de fábrica para darte un número de NPK. Asumir que esos números son concentraciones reales en suelos volcánicos, que de por sí ya están altamente salinizados, nos conduce a diagnósticos agronómicos verdaderamente catastróficos. Ya veo por dónde vas. O sea, creo que entiendo tu punto. El dispositivo te reporta resoluciones de NPK de 1 miligramo por kilogramo, lo cual suena a una precisión médica. Y es un peligro activo. Imagínate el sistema agroforestal que mencionaste en Ticuantepe. Tienes musáceas como el banano o el plátano conviviendo con el café. El plátano opera como sombra dinámica, pero agronómicamente es un extractor voraz de potasio. Literalmente chupa cantidades masivas de la solución del suelo. Y asumo que aquí es donde la lectura indirecta del sensor nos traiciona, ¿no? Totalmente. Si tu sensor de acero desnudo detecta una alta conductividad eléctrica debido a otros iones en el suelo, digamos que aplicaste sulfatos o hay mucho calcio natural, el algoritmo interno se confunde. Multiplica esa alta conductividad por su fórmula genérica y te dice falsamente, tienes muchísimo potasio. Genera un falso positivo de fertilidad inmenso. Claro, y el agricultor toma una decisión basada en eso. Exacto. El agricultor ve el número, confía en la pantalla y decide no gastar en fertilizante. Como resultado, el café adyacente sufre un estrés nutricional severo por competencia con el plátano, poniendo en riesgo la renta principal de la finca. Entiendo por qué piensas eso. Y es un riesgo real si tomamos la pantalla como un evangelio absoluto. Pero permíteme darte una perspectiva diferente sobre cómo se debe interpretar esa métrica. El error no está en el sensor de acero, sino en el paradigma de quien lo lee. No debemos mirar el NPK de este dispositivo como si fuera una espectrometría de masas en un laboratorio suizo. Entonces, ¿cómo justificas tenerlo instalado en primer lugar? Pues propongo que miremos la conductividad eléctrica masiva como si fuera un barómetro meteorológico en la cubierta de un barco. A ver, un barómetro mide la presión del aire, ¿cierto? El barómetro no te dice si te está cayendo una gota de lluvia específica en la cabeza, no detecta el agua per se, pero una caída drástica y repentina en la presión barométrica te indica, sin lugar a dudas, que una tormenta inminente se acerca. ¿Y quieres aplicar esa misma lógica al suelo? Exactamente. La conductividad eléctrica es nuestro barómetro subterráneo. Imagínate esto, tienes un evento intenso de riego. Si el sensor que enterraste a 80 centímetros de profundidad detecta un pico agudo de humedad, y eso viene acompañado inmediatamente de un pico abrupto en la conductividad eléctrica, tienes un trazador geofísico perfecto. Estás viendo cómo la sal del fertilizante se hunde. Exacto. El suelo te está gritando que una carga masiva de sales, tus carísimos fertilizantes, acaba de ser arrastrada por la gravedad lejos de las raíces del café. En ese momento de crisis, a mí no me importa si el recuento atómico exacto es de 15 o de 20 miligramos por kilo. Es irrelevante. Lo que me importa es la tendencia dinámica. Ese pico en la gráfica me permite reaccionar hoy, recortar el riego a tiempo y evitar una lixiviación masiva que no solo mata de hambre a la planta, sino que contamina el agua subterránea. A ver, esa analogía del barómetro es intelectualmente muy atractiva. De verdad lo es. Pero tiene una falla fundamental. Asume que tu sensor base, el que mide el agua, te está diciendo la verdad. Y aquí entramos en la carga monumental que representa la calibración en un entorno hostil. Pero, o sea, los sensores vienen calibrados de fábrica. Sí, pero esas curvas de respuesta matemáticas cargadas en el microprocesador están hechas para arcillas cuarzosas templadas genéricas o arenas europeas. No están hechas para la locura mineral de Centroamérica. Hablamos de andisoles ricos en alofana. Espera, me quiero detener aquí un segundo porque para quienes no lidian con la química de suelos volcánicos a diario, este concepto es clave.
La alofana es básicamente una arcilla que actúa como una esponja microscópica y rompible, ¿correcto? Es una descripción perfecta. La alofana retiene el agua capilar con una tenacidad física extrema. La abraza tan fuerte a nivel molecular que la raíz de la planta no tiene la fuerza de succión para beberla. Entonces, en la finca La Palestina, usar las ecuaciones de fábrica del sensor subestima o sobreestima groseramente el agua disponible real. Pero, fíjate, lo más alarmante de todo no es la esponja de arcilla, es el fenómeno de la desviación térmica, el famoso drift por temperatura. Tengo que admitir que la primera vez que leí sobre la desviación térmica en este material, me explotó la cabeza. O sea, ¿cómo es posible que el sol caliente la Tierra y el sensor lea que hay más agua? Ayúdame a desenredar esto, porque suena totalmente contraintuitivo. Suena absurdo, pero es física pura. Imagina la canícula en el corredor seco, días de extremo calor continuo. Esa energía térmica brutal penetra en el suelo y literalmente rompe los puentes de hidrógeno del agua que estaba pegada, digamos, a las partículas de tierra. Al soltarse, esa agua pasa a ser agua libre. Esto eleva dramáticamente lo que el sensor lee como permitividad dieléctrica aparente. O sea, el calor afloja el agua y el sensor se confunde. Se vuelve loco. El sensor lee esa actividad eléctrica aumentada y le dice al agricultor que hay un pico de humedad. Le dice, «Hey, el suelo está muy mojado», cuando en la realidad física, el suelo se está cociendo y desecando. El agricultor mira la gráfica, decide no regar basándose en esta lectura falsa y el cultivo entra en un estrés hídrico severo que destruye la floración. Vale. No niego la física de la desviación inducida por la termodinámica. Es un desafío inmenso, pero el material original que estamos analizando detalla que esto se soluciona, no tirando el sensor a la basura, sino elevando el rigor de quien lo usa. Aceptamos las limitaciones de fábrica y por eso se exige una calibración termogravimétrica in situ. Que la verdad no es un paseo por el parque. No lo es, pero el proceso te quita la venda de los ojos. Tomas un núcleo inalterado del suelo de tu finca, sin romper su estructura original. Lees lo que te dice la sonda y luego aplicas el patrón oro de la física. Te llevas esa tierra a un horno de laboratorio. La calientas a 105 grados centígrados. ¿Y por qué específicamente 105 grados y no, digamos, 200? Porque el agua hierve a 100 grados a nivel del mar. A 105 grados, te aseguras de evaporar hasta la última gota de agua capilar retenida por esa arcilla alofana, pero sin llegar a quemar o carbonizar la materia orgánica de la tierra, lo cual arruinaría tu cálculo de masa. Lo dejas 24 horas hasta que el peso no baje más. Tomas ese peso seco, calculas el volumen exacto y obtienes tu contenido de agua real. Al comparar eso con lo que leía el sensor engañado por el calor, creas una ecuación correctora. Y tienes que programar todo eso en el equipo, ¿verdad? Exacto. El dispositivo te permite escribir estos nuevos parámetros en sus registros de memoria internos, los registros Modbus. Corriges los coeficientes de temperatura y borras el sesgo instrumental de un plumazo. Ese es un argumento convincente en teoría. Pero, ¿has considerado el factor de la degradación ambiental acelerada? Tu solución asume que, una vez que el agricultor se convierte en un físico de suelos y calibra el hardware, este operará en un vacío estéril. Pero son equipos para exteriores, están diseñados para el campo. Sí, pero estamos hablando de las faldas del volcán Masaya. Este es un entorno hipercorrosivo. Piensa en lo que pasa si dejas el cargador de tu celular en la playa durante una semana. El salitre destruye los contactos metálicos, ¿verdad? Bueno, aquí es mucho peor. Los vientos arrastran aerosoles volcánicos llenos de dióxido de azufre. Cuando ese gas choca con la humedad del aire, llueve ácido sulfúrico microscópico. Uy, ¿y eso ataca la electrónica exterior? Directamente a la yugular. Los conectores de aviación, esas roscas de metal delicadas que unen la sonda enterrada con el cable, sufren corrosión galvánica casi inmediata. El ácido se come la resistencia eléctrica de los pines. De repente la comunicación de datos se cae a pedazos. Tus datos impecablemente calibrados en el horno empiezan a corromperse en su viaje por el cable. El manual exige que el agricultor promedio aplique grasas dieléctricas repelentes al agua en cada enchufe, que use resinas de silicona de grado aeroespacial y que lave minuciosamente las agujas de acero con agua destilada y paños de microfibra para no rayar el metal. Es un nivel de mantenimiento obsesivo, no te lo discuto para nada.
francamente anula la premisa de que esto es tecnología democratizada. Estás exigiendo rutinas de mantenimiento preventivo propias de la Estación Espacial Internacional en medio de un platanar en Nicaragua. O sea, es irreal. Entiendo que limpiar conectores con agua destilada en un platanar suena a locura, pero la razón por la que justifico y defiendo ese nivel de mantenimiento tan exhaustivo es por el premio que nos espera al otro lado de ese cable: los datos limpios. La agricultura de supervivencia ante el cambio climático ya no permite el lujo de operar a ciegas. Si logras proteger esa señal física del ácido del volcán, puedes acceder a la capa analítica, y aquí es donde entra el papel verdaderamente transformador de la inteligencia artificial. Bueno, si es que los datos llegan vivos a la computadora. Asumiendo que hacemos el mantenimiento, la arquitectura de este sistema extrae datos a través de un protocolo industrial a archivo CSV. Básicamente, descargas una hoja de cálculo gigante con cientos de miles de puntos de datos. Filas y columnas interminables de voltajes y conductividad. Exacto, que para un humano es ruido visual incomprensible. Pero aquí cerramos la brecha técnica. Inyectamos esa inmensa matriz de números en modelos de lenguaje grande, en una IA, y estructuramos un prompt avanzado donde le decimos a la IA: actúa como un edafólogo senior con 15 años de experiencia en el neotrópico. Analiza estas tendencias. Y de repente la magia ocurre. La máquina no solo lee, prescribe. A ver, dame un ejemplo de qué encontraría la IA que el agricultor no puede ver por sí mismo. Digamos que el algoritmo nota que el promedio mensual del pH a 20 centímetros ha caído lentamente de 5.5 a 4.8. Cruza ese dato espacial con la especie plantada y te emite una alerta al teléfono: riesgo crítico de solubilización de aluminio. Te avisa que el aluminio del suelo se está volviendo tóxico y está a punto de quemar las raíces jóvenes de tu café arábica. O te sugiere un ajuste químico en tu fertilizante, balanceando amonio y nitrato para que la planta soporte mejor la sequía de agosto. Esa capacidad predictiva, ese nivel de consultoría experta 24/7, vale cada maldito gramo de grasa dieléctrica que tengas que embarrarle a los conectores. Sí, el atractivo de usar IA para decodificar sistemas biológicos tan densos es innegable. Pero mi preocupación vuelve al axioma más antiguo de las ciencias de la computación: basura entra, basura sale. Pero si calibramos el sensor, como dije antes, no entra basura. Pero la vulnerabilidad no termina en las agujas enterradas. El modelo de IA, sin importar cuán sofisticado sea el prompt que le redactes, no tiene ojos en el mundo real. Confía ciegamente en la integridad de las marcas de tiempo de ese archivo CSV. Y el material nos advierte sobre un fallo de hardware crítico, pero increíblemente mundano: la muerte de la batería tipo botón RTC. ¡Oh, claro! La pilita del reloj interno de la placa base. Exactamente, como la pila de un reloj de pulsera. Si esa batería minúscula se agota por operar durante meses en el calor extremo de Ticuantepec, la placa pierde la noción del tiempo. Genera un error de visualización. Las marcas de tiempo de todas tus lecturas se corrompen o se desincronizan. Imagina lo que ocurre cuando inyectas esa tabla temporalmente rota en tu flamante inteligencia artificial. Va a cruzar variables en el momento equivocado. Va a alucinar patrones agronómicos. La IA va a leer una caída drástica de temperatura nocturna y por el desfase del reloj va a creer que ocurrió al mediodía bajo el sol. Empezará a sugerir volúmenes de riego completamente irracionales. Te dirá que apliques cal para el pH en el peor momento posible del ciclo de la lluvia. O sea, depender de la inteligencia artificial sin comprender íntimamente las debilidades mecánicas, eléctricas y térmicas del hardware subyacente es construir un castillo de naipes. La IA más brillante del mundo no puede arreglar a un sensor ciego o a un sensor que literalmente no sabe qué hora es. Tienes un punto fortísimo ahí, lo admito. Pero la IA también puede ser entrenada para auditar sus propios datos. Puede identificar que el sensor está ciego o desfasado si la configuramos para buscar esas anomalías estadísticas. Es un sistema de retroalimentación constante. Y fíjate que creo que aquí, en esta tensión entre la promesa del software y la terquedad del hardware, llegamos a la síntesis de nuestras posturas. A lo largo de esta conversación, yo he mantenido que la intersección meticulosa entre la edafología, la ciencia de datos y la ingeniería es verdaderamente el único vector viable
para garantizar que sistemas agroforestales en lugares tan vulnerables sobrevivan. Esta tecnología, una vez sometida al fuego de la calibración termogravimétrica y mantenida con rigor, traduce dinámicas invisibles, como la asfixia por aluminio o el robo de potasio de las musáceas, en métricas ejecutables. Pasamos de mirar al cielo y adivinar a gestionar el subsuelo de forma empírica. Y mi síntesis, viniendo desde el otro lado de la mesa, es una advertencia fundamental de precaución ante el optimismo tecnológico ciego. La increíble complejidad de los suelos volcánicos, sumada a la agresividad química y térmica de un entorno activo, exponen el gravísimo riesgo de ser un consumidor pasivo de datos. El material original demuestra de manera concluyente que estos aparatos solo son seguros de usar si el operador desarrolla un escepticismo científico profundo. Hay que rechazar los números de la pantalla como si fueran dogmas sagrados y aceptar que tu finca ahora exige los estándares de control de calidad de un laboratorio universitario. La tecnología no elimina el trabajo duro, más bien cambia su naturaleza. No hay atajos de silicio para entender la física de tu propia tierra. Fíjate que es un punto de convergencia fascinante para cerrar. La introducción de tecnología IoT en la agricultura extrema no es una varita mágica que enchufas al suelo y te vas a dormir. Es, más bien, una relación simbiótica. Exige muchísima resiliencia por parte de la máquina y una rigurosidad intelectual inquebrantable por parte del humano. Definitivamente. Queda muy claro que invitar estas herramientas a tu campo requiere que tú también subas tu nivel analítico. Invitamos a nuestra audiencia a continuar explorando las complejidades de la agricultura biointensiva y las realidades de la telemetría en el material original. Hay muchísimo más que desentrañar sobre la química neotropical y, bueno, cómo la estamos midiendo. Volviendo a la imagen del inicio, tal vez clavar esas agujas de acero en la tierra volcánica no nos da la claridad absoluta del panel de un avión comercial. Tal vez no sea un diagnóstico perfecto y seguramente requiere mantenimiento obsesivo. Pero si aprendemos a dudar de sus números, a compensar sus derivas térmicas y a entender su extraño lenguaje eléctrico, es un instrumento que, bien afinado, nos permite al menos navegar esta inmensa tormenta climática con los ojos bien abiertos. Gracias por acompañarnos en El Debate.